Buenas tardes, queridas maestras y maestros que nos acompañan la tarde de hoy. Yo soy Ángela Rocío Blanco Dávila y trabajo en la Dirección de Educación Preescolar y Básica de la Secretaría de Educación. La directora Alba Nuris les envía un grato saludo. En primer lugar, quiero agradecer a ustedes su presencia en la tarde de hoy, en este espacio, y su presencia en la vida de los niños y niñas durante este último año tan particular y para muchos quizás tan doloroso. Ustedes han hecho posible que la escuela realmente sobreviva, estimados maestros y maestras. Y bueno, durante varios años quiero contarles que con mi compañera Luz Claudia Gómez hemos coordinado el concurso Leer y Escribir Orden al Mérito Literario Don Quijote de la Mancha, que tiene como fin que los estudiantes y docentes de los colegios oficiales y privados de la ciudad puedan resignificar y transformar sus propias realidades, el acercamiento grato y desprevenido a la lectura y a la búsqueda de una escritura creativa como posibilidad del ser. Quiero contarles también que para esta versión, que es la 15ª versión 2020-2021, el concurso se seleccionó con una temática denominada Cuando un virus cambió el mundo. Con esta temática estamos invitando a que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes de los colegios oficiales y privados nos cuenten historias sobre ese virus que nos ha estado rondando por hace más de un año. Y también, como ustedes saben, la emergencia sanitaria por el coronavirus ha llegado a implementar estrategias para el cuidado de la salud propia y colectiva y en todo el mundo, ¿no? El aislamiento en casa de las niñas, de los niños, de las familias, de los jóvenes, de los docentes, ha implicado realmente cambios en una convivencia cotidiana, en los estados emocionales, afectivos, las mismas dinámicas escolares, las posibilidades de vinculación y comunicación, los ritmos de vida y quizás muchos otros elementos que podemos estar mencionando en este momento. Como lo hemos planteado en la descripción del concurso, desde esa temática se espera que la escritura y la ilustración se conviertan en esos vehículos para que los estudiantes realmente expresen aquello que han identificado y sentido como inconvenientes, frustraciones, angustias, enfados, quizás miedos, pero también aquello que viven y afrontan como oportunidades, como las estrategias innovadoras para aprender, para relacionarse, fortalecer los vínculos familiares también, nuevos aprendizajes, inventos, y por qué no mencionar que el fortalecimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en esta era en la que nos encontramos de todo lo digital. Realmente se trata de hacer de la palabra escrita y la construcción de historias un mediador para esa sanación del optimismo y la creatividad que tienen nuestros niñas y niñas en cada una de las etapas de desarrollo. Una parte fundamental de este proceso pedagógico del concurso, queremos contarle que son todos estos talleres que hemos venido realizando tanto para estudiantes como para ustedes, maestros y maestras que hoy nos están acompañando. Estos talleres tienen como objetivo brindarles elementos conceptuales y prácticos que permitan que ustedes realicen el acompañamiento a los procesos escriturales de los estudiantes para esas construcciones y producciones narrativas, y que seguramente a través de esa escritura en las diferentes tipologías textuales que contempla el concurso, pues lleguemos a tener reales una escritura de calidad y demás. Pues bien, en esta tarde nos acompaña Cindy Martínez, quien nos va a compartir claves, herramientas para acompañar esas creaciones poéticas de sus estudiantes al interior de las aulas de clase y ahora pues que se encuentran en sus casas, ¿no? Estas creaciones, por supuesto, pues consideramos que serán unas creaciones misteriosas, alegres, tristes, de lo que nos ha pasado en este
con este visitante que llegó por hace más de un año a nuestras vidas, ¿no? Y lo que esperamos realmente es que con esas composiciones sus estudiantes puedan participar del concurso, pero más allá de participar dentro del concurso, sobre todo que ellos puedan divertir y expresar a través de la poesía, pues durante todas sus etapas en la vida, ¿no? En este momento me permito leer y compartirles a ustedes el perfil de Cindy y su experiencia también. Cindy Caterine es poeta y creadora. Realizó sus estudios en gestión cultural y comunicativa y la maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional de Colombia. En el año 2010 ganó el Premio Nacional de Periodismo Orlando Sierra Hernández y desde ese año ha sido jurado en la poesía del concurso Leer y Escribir Orden al Mérito Literario Don Quijote de la Mancha. Es docente y asesora pedagógica con experiencia editorial y autora del poemario La Niebla, El Delirio, publicado en revistas y antologías nacionales. En las artes, Cindy nos comenta también que en especial en la literatura ha encontrado un medio para conocerse y comprender los ritmos esenciales. Considera que la poesía es la belleza de vivir, el refinamiento del ser que se expresa en las distintas facetas de la vida, la escritura. Su experiencia vital ha estado trazada por aprender a escucharse, honrar a sus ancestros y a la expresión artística. Entonces, antes de darle la bienvenida y la palabra a Cindy, pues quiero recordarles a ustedes, maestros y maestras, que para la tarde de hoy vamos a publicar a través del chat un link para que ustedes por favor diligencien cada uno de los datos solicitados y puedan registrar allí su asistencia. Entonces, Cindy, bienvenida, gracias por acompañarnos la tarde de hoy con el taller La Experiencia Poética. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángela, a ti y pues a todos los maestros y maestras que están en esta tarde pues acompañándonos y bueno, a todas aquellas personas que estén asistiendo a este taller. Bueno, hoy quiero contarles que vamos a hablar sobre todo de la didáctica de la poesía, porque siento que sí es un tema del que hay que hablar, como unas cosas muy prácticas. O sea, la pregunta es por el cómo hacemos para enseñar la poesía. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar también de qué cosas deberíamos evitar a la hora de enseñar la poesía o de escribir el poema, ¿no? Y por último, algunas aproximaciones, ¿no? Entonces, la idea es que cualquier pregunta, cualquier comentario que ustedes tengan, lo puedan hacer a través del chat y pues ahí los estaremos leyendo con la ayuda de Eduardo y Angelita también. Pues estaremos ahí. Sin embargo, antes de pasar a nuestro taller, quiero contarles de dónde viene el concurso, cuáles son aquellas tipologías textuales en las que pueden participar, cuáles son los requisitos, bueno, todas estas cosas formales, aspectos formales que también incluyen o están incluidas dentro del concurso. Entonces, bueno, lo primero que les quiero contar es que el concurso Leer y Escribir, Orden al Mérito Literario Don Quijote de la Mancha, nació en el año 2005 mediante el acuerdo 161 en el Consejo de Bogotá, en conmemoración a esta novela de Miguel de Cervantes, sus 400 años de publicación. Regularmente, hasta el año pasado, pues que todo cambió en las fechas y bueno, todo ha cambiado también en algunas cosas. Regularmente la orden se entregaba, la ceremonia especial era el 23 de abril en el marco de la Feria del Libro de Bogotá, pero pues las fechas están corridas y pues ya ahorita les contaré cuándo se hará la premiación para que también lo tengamos presente. También pues el 23 de abril, como todos sabemos, pues en conmemoración del Día del Idioma. Desde el 2017, afortunadamente, el Consejo de Bogotá abrió otra categoría para docentes escritores mediante el acuerdo 679. Esta categoría se llama Úrsula y Guarán, es de cuento para docentes y pues está también ligada a la obra de Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel, y su obra 100 años de soledad. Bueno, aquí hay una pregunta importante y es, ¿solo pueden participar los docentes que sean de lenguaje? No, la respuesta es todos pueden participar, no importa si es el profesor de matemáticas o de ciencias,
Si de pronto él tiene un cuento que esté ligado a la temática que es Mujeres Realmente Mágicas, a Úrsula Iguarán, pues entonces también puede participar. Bueno, aquí podemos ver todas las temáticas en las que los distintos estudiantes, tanto de colegios oficiales como de colegios públicos, como de colegios privados de Bogotá, han participado. Entonces el concurso inició con la temática ¿Y tú qué sabes de Bogotá? Pues ha tenido todo este tránsito y ahora estamos en el 2021 con el tema Cuando un virus cambió el mundo. Entonces, esta temática va a ser importante porque todos los trabajos giran en torno a esa temática. O sea, si digamos, el estudiante va a participar con un poema, entonces es también pues en homenaje a esta temática, ¿sí? Lo mismo cuento y las otras categorías de las que ya voy a hablar. Entonces, estas son las tipologías textuales que están dentro del concurso. Está ilustración y primeras grafías para los más pequeños, jardín, transición primero y segundo, cuento y poesía están para los niños de primero a quinto y de sexto a noveno en distintas categorías. Para los más grandes, los chicos de bachillerato, está, bueno, también poesía está para bachillerato y cuento, pero reseña, crónica y ensayo está sobre todo para los chicos de octavo a undécimo, salvo ensayo que solo está para décimo y undécimo. Vuelvo y les recuerdo, para docentes escritores está la categoría de cuento, Úrsula Iguarán, ¿sí? Para que también ustedes se motiven a participar de esta categoría. Bueno, les quiero contar también que el concurso tiene 4 fases grandes, por decirlo así. Una primera es la promoción y socialización del concurso Leer y Escribir Orden al Mérito Literario, en los distintos colegios de Bogotá. Otra de las fases del concurso es esta de los talleres, ¿sí? Los talleres tanto para docentes como para estudiantes, y estamos en la fase del acompañamiento pedagógico, no solo motivarlos a que participen, sino también darles de pronto algunas claves pedagógicas para que ustedes puedan practicarlas con sus estudiantes. Luego viene un tercer momento, una tercera fase más bien, que tiene que ver con la inscripción de los trabajos. ¿Quiénes hacen la inscripción de estos trabajos? Los maestros, ¿sí? El estudiante solo no puede registrarse, sino que el maestro tiene que ayudarle a registrar el trabajo al estudiante. Y por último, la fase de premiación, que como les decía, regularmente era el 23 de abril, pero ahora pues esta fecha pues va a cambiar, ya les contaré las fechas importantes. Bueno, aquí están las 4 fases del concurso. La primera, la de los talleres, que es en la que estamos, que es todo el acompañamiento pedagógico, está del 15 de marzo al 7 de abril. La semana pasada estuvimos con los talleres a los estudiantes en las distintas tipologías textuales y también a los docentes escritores. Y bueno, también siguen los talleres para los docentes en las distintas tipologías textuales. Del 5 al 30 de abril será la inscripción y radicación virtual de los textos y también de las ilustraciones de los estudiantes, donde la pueden radicar en redacademica.edu.co. En ese portal está el paso a paso para que desde el 5 hasta el 30 de abril los maestros puedan subir los trabajos de los estudiantes. Del 3 al 31 de mayo, un grupo muy especial de jurados estará revisando cada trabajo con el cuidado y con toda como la experticia que requiere revisar los trabajos de los estudiantes y de los docentes, y se les enviarán también una retroalimentación pedagógica tanto de las ilustraciones como de los textos, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos como de los requisitos de cada trabajo para que también lo tengan en cuenta. Y esta vez la ceremonia de premiación no será el 23 de abril, será del 26 al 30 de julio de 2021. Bueno, ¿a qué nos está invitando la Secretaría de Educación de Bogotá con el concurso Leer y Escribir? Nos está invitando, por un lado, lo que decía Ángela al principio de este taller, y es a hacer de la escritura también, hacer de la palabra escrita y de la imagen un mediador para la sanación. Sabemos que hay personas que la han pasado un poco más mal, hay personas que no la han pasado tan mal, pero pues de alguna manera, como es una sensación colectiva, pues a todos nos ha afectado, aunque no sepamos todavía o aunque no lo veamos tan tangible,
sí nos ha afectado toda esta situación de la pandemia. Entonces también el arte pues nos ayuda como a entender eso que estamos sintiendo o también de alguna manera a transformarlo o a simplemente como dejarlo salir, ¿no? Que también es importante. Y también nos está invitando a hacer un ejercicio de carácter futurista, pensado como en el 2120, si pensáramos en esta época, qué cambios de pronto tal vez pensarían los estudiantes y los maestros que ocurrirían. Esto no es una camisa de fuerza, ¿no? Digamos que este carácter futurista se presta mucho para cuento. Bueno, también habrá personas que se les ocurrirá algo con poesía, pero no es una camisa de fuerza, ¿sí? O sea, es como hablar acerca de la temática que puede ser de carácter futurista, ¿no? Pero puede que no. Bueno, hablemos de las condiciones para la presentación de los distintos textos. Entonces, ya se está acabando marzo, ya la otra semana creo, empieza abril, entonces, pues tener estas fechas presentes, que del 5 de abril al 30 serán la radicación virtual de los textos de los estudiantes. ¿Quiénes hacen esta radicación? Los maestros. ¿En dónde? En Red Académica, ¿sí? ¿Qué es importante? Todos los estudiantes que quieran participar deben ser estudiantes matriculados en un colegio oficial o privado de Bogotá. Cada estudiante solo se podrá inscribir en una tipología y categoría del concurso. Por ejemplo, hay un estudiante que es muy bueno escribiendo reseña, escribiendo crónicas y escribiendo ensayo, ¿sí? Entonces, el maestro, en su criterio, debe ayudarle al estudiante a decidir cuál de esas tres categorías, de esas tres tipologías, en cuál de esas es más fuerte para que se presente, digamos, a ensayo, ¿sí? Que ese es su fuerte, entonces se va a presentar solamente a ensayo. Los docentes solo podrán participar en la tipología textual de cuento, ¿sí? Úrsula y Guarán. Entonces, esto también es importante. Las otras tipologías, las distintas, están para los estudiantes, pero la de cuento están para los docentes. Cada colegio participa con un máximo de 5 trabajos por categoría. Entonces, por ejemplo, tenemos varios niños de primero a quinto y que tienen diferentes poemas. Entonces, ¿qué debe hacer el colegio? ¿Qué deben hacer los maestros? Elegir los 5 que sean más potentes o que tengan como un trabajo más profundo para que sean esos 5 trabajos los que representen a esa categoría. Sí, solo 5 trabajos por tipología y por categoría. Los trabajos inscritos deberán cumplir con las características específicas. ¿Cuáles son esas características específicas? Entonces voy a saltarme aquí, un momentico, esta diapositiva, listo. Entonces, ¿cuáles son esas características? Las características es que los trabajos deben ir en carta, en el caso de cuento, poesía, reseña, crónica y ensayo. En ilustración sí puede ir en carta y oficio. Deben ser máximo 3 páginas en ilustración, cuento y poesía. En reseña, crónica y ensayo, máximo 5 páginas. Y los formatos pueden ser en cuento y poesía, ensayo, reseña y crónica, son en Word, letra Arial 12, espacio 1.5. En ilustración pueden ser en JPG, en JPNG o Word, también letra Arial 12, espacio 1.5. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? A veces tenemos el trabajo y lo nombramos con el archivo. O sea, digamos, mi poema se llama Páramo y yo soy Cindy Martínez, ¿sí? Entonces yo lo nombro no en la hoja, como lo vemos aquí, sino que lo nombro en el nombre del archivo. Y a veces el nombre del archivo muta, entonces lo mejor es que la hoja tenga el título del poema, si el poema tiene título, ¿no? Porque hay poemas que no lo tienen. Luego el desarrollo del poema, que puede ser en verso, como está acá en el ejemplo, o puede ser en prosa. Y más abajito, como vemos acá en esa nubecita, en la nubecita de color, ahí entonces que aparezca el nombre completo del estudiante, el grado al que pertenece, el nombre del maestro acompañante y el nombre del colegio. ¿Por qué digamos, estos aspectos formales? Porque esto va a ayudar a que una vez el trabajo se evalúe pueda llegar a manos del estudiante y del maestro acompañante. A veces cuando no tiene como esta firma abajo, entonces
puede que el trabajo no, sí, o sea, se pierda, pues nunca se ha perdido un trabajo, pero digamos que sí sufra como una especie de retraso. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ahora sí, empecemos con nuestro taller. Cada vez que estaba en un taller de poesía, como dando el taller o como asistente, la pregunta siempre es por la práctica. ¿Cómo hacemos para enseñar? ¿Sí? Entonces, bueno, en los talleres que yo he estado se leen 1000 definiciones, no, pues no 1000, pero sí unas 20 definiciones de tal poeta dice que esto es la poesía, y son definiciones preciosísimas, pero digamos que en la pregunta por el cómo, por el método, queda un poco como sin aterrizar. Entonces, hoy de lo que quiero que hablemos es justamente de cómo aterrizar con herramientas prácticas, con algunas herramientas que yo he identificado para enseñar la poesía. ¿Que estas son las únicas? No, por supuesto que no, ¿sí? Claro que hay muchas maneras, cada persona encuentra como su propio estilo de transmitir la poesía. Sin embargo, siento yo que hay unos énfasis que se hacen a la hora de enseñar la poesía que tal vez no sea como lo idóneo, ¿sí? ¿Cuáles son los énfasis? Por ejemplo, el énfasis en la métrica, en la rima, como que él se pone más el énfasis en la forma que en otros aspectos que caracterizan a la poesía. Entonces, hoy quiero hablar justamente de eso. Y también muchas veces es como, bueno, la poesía tiene estas características, tiene versos, tiene estrofas, escriban ahora su poema, ¿sí? Entonces, como que hace falta una preparación y justamente de eso quiero hablar. Bueno, ¿cuáles son esos posibles momentos de la didáctica? Antes de pasar a estos momentos, yo quisiera como recordarles a los profesores que pueden dejar sus preguntas, que pueden dejar como sus comentarios en el chat para que pues también lo tengan presente y bueno, y podamos como leerlos aquí también, ¿no? Esa también es la idea. Bueno, entonces ahora sí, voy a continuar. Listo. ¿Cuáles son esos posibles momentos para la didáctica de la poesía? Entonces yo identifico que hay un primer momento de sensibilización y ya ahorita vamos a ver momento a momento por qué y para qué y cómo. ¿Sí? Entonces es un momento de sensibilización poética, porque finalmente es una experiencia poética, es una experiencia estética, es una experiencia significativa, ¿sí? Y esa experiencia artística requiere de un momento de sensibilización, un momento de silencio, un momento de saber escucharse, pero bueno, ya eso hablaremos más adelante. Un momento de experimentación sensorial, ¿sí? No solo como lo que yo veo, porque muchas veces en la poesía como que se exalta lo que se ve en la imagen, pero también esa imagen puede tener olores, puede tener sonidos, puede tener texturas, puede tener un montón de cosas que a veces se dejan de lado por privilegiar solo un sentido, que es el de la vista, ¿no? Y no, pues hay un montón de matices allí. Bueno, otro de los momentos que podemos hacer es finalmente pues la poesía escrita, pues la estamos escribiendo con palabras. Y por eso es muy importante que propendamos por hacer distintos juegos de palabras y juegos de la imaginación. Imaginar, poner una situación imaginaria y una posible solución. Y ahorita hablaré de eso más adelante. Un momento de aproximación a un tema, ¿sí? O aproximaciones, yo lo pongo aquí en plural porque a veces pasa que, digamos, tenemos un tema como este cuando un virus cambió el mundo, ¿no? Y a veces, como maestros, de pronto nosotros tenemos unas ideas y cuando damos una sola idea, de pronto los estudiantes se sesgan por esa única mirada. Entonces, es importante como también hacer una investigación de ese tema al que nos estamos acercando y poder como darle diferentes miradas, porque la mirada poética también es una mirada crítica. La mirada del artista también es una mirada crítica, ¿no? O sea, él no solo ve lo que aparentemente es como lo normal, sino que él dice, bueno, pero él se pregunta esto, o ella se pregunta, ¿esto es lo normal? ¿Por qué? ¿Sí? De pronto esa mirada es crítica, ¿no? Esa mirada es diacrónica, es sincrónica, tiene que ver con la historia.
La poesía bebe de todas las fuentes, bebe de la música, de la literatura, de la pintura, de todas, y también de la historia. Para la poesía todo es importante, todo es relevante, y también de la cotidianidad, ¿no? Bueno, y hay otro momento que es la lectura en voz alta. De pronto esto se ha perdido un poco, pues según algunas profesoras con las que he hablado y que están allí en el aula, dicen como no, ya casi no se hacen lecturas en voz alta, de pronto en otros colegios sí, no lo sé, pero siempre es importante hacer esas lecturas en voz alta, porque lo que estamos trabajando ahí es ritmo y forma. Verdaderamente sabemos cuando un texto toma forma en la poesía, un texto poético, es a partir de su lectura, ¿sí? Y esa lectura nos va a decir si le conviene más si es más una prosa poética o si es más un poema en verso, ¿sí? La estructura del poema, y hasta dónde va un verso y hasta dónde va el otro, y no solamente desde la rima. ¿Qué estamos trabajando detrás de todo esto? Pues estamos trabajando la mirada poética. ¿Y qué es la mirada poética? Es una mirada particular, ¿sí? Si uno pone, digamos, el color amarillo, cada persona ve algo diferente, ¿sí? Entonces, esa mirada poética es algo muy particular, ya hablaremos de ella. Una mirada muy particular sobre algo. Estamos trabajando la imagen o las imágenes poéticas, que también pues está presente en la poesía. Estamos trabajando el tratamiento del lenguaje o la elección de las palabras, porque sí, el lenguaje poético es distinto al lenguaje narrativo. Claro, hay poemas narrativos en los que uno encuentra palabras como pero, porque, ¿sí? Sin embargo, hay que saber que si yo pongo esa palabra en mi poema es porque en efecto yo quiero que sea narrativo y en efecto yo estoy contando algo. Si no, entonces yo tengo que pensar esa palabra verdaderamente corresponde a mi poema o sacarla, ¿sí? Y también pues hay distintas formas de ver este aspecto del tratamiento del lenguaje, no solo como con esas palabras narrativas, sino también qué palabra es más precisa en términos de ritmo, en términos de imagen, en términos de todo. Hay una poeta que se llama Herta Müller, alemana, premio Nobel, y ella decía, para yo ser precisa a la hora de decir algo, tengo que apelar a la fantasía. Entonces sí, a veces es así. En la poesía también hay mucho juego, como decía el segundo Wittgenstein sobre todo, para a veces dar o transmitir esa emoción o transmitir esa imagen, a veces tenemos que echar mano, por decirlo de alguna manera, de ese lenguaje poético, ¿no? Que muchas veces se dice como ese lenguaje fantasioso, y no es tan así, o sea, como que hay un complemento ahí, como que termina siendo todo un amasijo. Y la lectura en voz alta, como ya les dije, nos ayuda con el ritmo y con la forma del poema, porque a veces creemos que la forma es solo como el poema y ya, y no, se pueden hacer muchas cosas. Están los caligramas, está la prosa, está el verso libre, está el verso blanco, y hay muchas formas por explorar, ¿no? Entonces, sobre todo los niños, sobre todo los adolescentes son maestros como explorando, entonces también como dar esa libertad para que ellos puedan explorar cómo hacer esos distintos juegos con las palabras. Bueno, hablemos de la sensibilización primero. Bueno, la sensibilización, ¿a qué me refiero con la sensibilización y por qué para mí es muy importante? Porque sobre todo en estas sociedades contemporáneas nosotros estamos hiper saturados de todo. Estamos saturados de imágenes, estamos saturados de sonidos, estamos saturados de todo, incluso de emociones. Yo les decía esta mañana a los otros profesores en este taller, les decía incluso a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado en mi vida adulta y en mi vida infantil, que le preguntan a uno, bueno, ¿y usted cómo se siente? Y uno dice como, venga, yo cómo me siento, pues no sé, o sea, como que realmente no sé. Entonces, para aprender o para escucharnos a nosotros mismos, sí es necesario como un momento de silencio, un momento de conexión consigo mismo y como aislar un poco el ruido. Entonces, por eso siempre me gusta empezar con un momento de sensibilización. Por esa razón y por muchas otras más, porque también recordemos que la poesía y la literatura es un arte. Entonces, a veces siento que se enseña como
como muy alejado como de ese espíritu artístico, y no, debemos recordar que finalmente es una experiencia poética, es un arte, es una experiencia artística. Entonces, quise también encadenar esta sensibilización, este momento, con el corazón. Y el corazón, pues lo trabajamos con los estudiantes en el taller de poesía con estudiantes, y también porque nosotros como maestros, como guías, debemos saber que el corazón también es un lugar simbólico, ¿no? Entonces, hay muchos poetas que hablan como de la musa, del duende, bueno, de esa inspiración, de esa visión poética, y yo siento que está muy relacionado con el corazón. No solo se trata de escribir un poema bonito y ya, sino que ese poema también está muy anclado a todo el proceso vital de la persona, del escritor, y de su corazón, ¿sí? Entonces también es importante como en esa enseñanza de la poesía también enseñar a escuchar el corazón. Por eso traje este epígrafe del poeta de Beranger, que aparece en La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, y dice: su corazón es como un laúd suspendido, apenas lo tocan, resuena. Entonces sí, a veces como que para que haya sensibilidad no es como que uno solo esté vivo y ya es sensible. A veces el corazón, por distintas situaciones, por distintas facetas de la vida, pues se va como insensibilizando, se va como desafinando, se va como empolvoreciendo, no sé cómo decirlo. Sí, como que le cae polvo y es necesario como quitar ese polvo y volverlo a limpiar, como volverlo a afinar, ¿no? Como un laúd. Bueno, entonces para eso, para hablar un poco de esa relación simbólica del corazón, traje un fragmento del libro El Código de la Emoción, de Bradley Nelson, en el que habla cómo el subconsciente también toma de la realidad y de lo que no es real también, toma toma distintos elementos y los convierte en realidad, como en este caso de Joan. Entonces voy a leerlo así. Se dice que el subconsciente no distingue entre lo que percibimos como realidad o no realidad. Por ejemplo, si ves una película que es muy atemorizante, tu subconsciente no sabe que tú no estás experimentando en verdad la realidad de celuloide de la película. Seguramente, tu corazón latirá con fuerza, tus palmas sudarán y tus reacciones bioquímicas serán exactamente las mismas. La adrenalina correrá por tus venas y todas las reacciones que ocurren en una pelea o en una situación de vuelo serán las mismas como la realidad que ves afuera. En verdad, la realidad misma. Esencialmente, el subconsciente trata a todo lo que llega a tu mente consciente como realidad, ya sea o no. Esto nos recuerda a Joan, quien tiene un muro en su corazón hecho de metal, pero un cierto tipo de metal, más fuerte que cualquier metal que exista sobre la Tierra. En algún momento, hace mucho tiempo, Joan había visto una nave espacial extraterrestre en un show de ciencia ficción. Su cuerpo había creado un muro en su corazón por un motivo, pero siempre hay un precio que pagas cuando tienes un muro en el corazón, siendo ese precio principalmente una disminución en la capacidad de sentir. Entonces, por eso es importante este momento de sensibilización, porque la mayoría de las personas sabemos eso de qué es tener un muro en el corazón, y es como, de pronto, no sé si a ustedes les ha pasado como profesores, no, es que yo antes sentía un montón de cosas y ahora nada, ¿sí? Entonces, es justamente debido pues digamos, a esta metáfora del muro del corazón. Joan, que es la señora a la que hablan aquí, en el libro, ella se ha casado con un hombre con el que lleva mucho tiempo casada y recibe maltrato de parte de él. Ese maltrato es sobre todo verbal, o sea, el maltrato con las palabras. Entonces, miren cómo esa trascendencia que tiene también la palabra, incluso la palabra que no se dice, ¿sí? Como lo que se dice con el cuerpo, o cómo usamos la palabra, ¿no? De pronto a veces uno está diciendo algo como, sí, uno está diciendo algo, pero está pensando todo lo contrario, o dice algo y actúa de una manera contraria a eso que está diciendo. Y eso también hace que pues el corazón de la persona se lastime, o el nuestro, ¿no?
Entonces, esta señora llevaba mucho tiempo con este señor y debido a ese maltrato, ella necesitaba levantar un muro que resistiera cualquier cosa. Entonces, ella vio que en ese show de ciencia ficción, esa nave espacial, ese metal extraterrestre, resistía todo. Ahí cuentan en el libro que ella vio cómo la armada le disparaba misiles y la nave seguía intacta. Entonces ella pensó, pues no conscientemente, ella no es como, ay, bueno, voy a coger este metal, sino que de una manera inconsciente y su corazón dijo como, estoy tan lastimado que necesito ese metal y lo incorporó de una manera simbólica. Entonces, es en estos terrenos de lo simbólico, es en estos terrenos del corazón, de las emociones, donde también está la poesía. Entonces, siento que aprender a tener una relación poética con la vida, como bien lo leía Ángela al principio, es fundamental, porque no solo se trata como de hacer la tarea de, ay, bueno, voy a escribir un poema, a ver si me gano el concurso, sino que también es qué tan claro soy con mi lenguaje, qué tanto escucho mi corazón, qué tanto yo escucho mi propia voz, ¿sí? Y cómo podemos enseñarle eso a nuestros estudiantes, que para mí es como fundamental para la vida, no solo es como para crear artísticamente, sino para la vida. Entonces, estos momentos de sensibilización, cuando a mí me gusta, por ejemplo, poner incienso, porque me gusta mucho el incienso, pero me gusta poner incienso a los estudiantes y a los maestros cuando tenemos estos talleres o cerrarles los ojos con alguna venda. Sí, o sea, como tener un momento de sensibilización previa a escribir la poesía me parece que es importante porque es un momento que tenemos nosotros para con nosotros mismos. Y a veces, pues eso como que queda de lado, como que uno en las tareas cotidianas deja de lado esas tareas con nuestra propia sensibilidad, ¿no? Entonces, me parece que este momento de sensibilización es muy importante y ojalá con todos los sentidos. Entonces, ahora sí, pasemos a nuestro segundo momento de experimentación. Voy a revisar el chat un momentico por si de pronto hay alguna cosa. Dice, bueno, hay alguien que dice, el concurso está visualizado a partir de jardín, en este grado se puede contemplar prejardín. Sí, ahí dice jardín, prejardín, primero y segundo para primeras grafías, ilustración y primeras grafías. Y no hay nada más. Perdóname, Cindy, qué pena contigo. Yo le respondí también al profe acá por el interno para revisar que entre los parámetros y los términos y condiciones la participación para estudiantes está a partir de jardín y transición, que es para la categoría de ilustración y primeras grafías. Entonces, para que se tenga presente que prejardín, digamos, no ingresaría dentro de estos parámetros. Y en la categoría 2 de ilustración participan los niños de primero y segundo, y tú lo mencionaste, Cindy, ya que estamos pues como con esta pregunta, para poesía participan los niños de educación básica primaria de primero a quinto y de educación básica de sexto a noveno en poesía. Gracias, Cindy. Gracias a ti, Ángela. Aquí hay un comentario del profe Carlos Camargo del colegio Diego Montaña Cuellar. Dice, Cindy, los niños, niñas y adolescentes no saben, tienen miedo a expresar sus sentimientos. ¿Cómo despertar el sentimiento por la poesía si además les es complejo el manejo del lenguaje? Ellos tienen otros símbolos y protocolos. Sí, puede que ellos tengan otros símbolos y otros protocolos, pero es también que ellos se atrevan a expresarlo como ellos quieran, ¿sí? De pronto puede ser que no sea lo que uno espera, ¿sí? Porque muchas veces pasa eso, que uno espera o tiene expectativas de algo. Y cuando no se cumplen, de pronto uno dice como, no saben, pero seguro que sí saben. Yo les quiero contar que yo tengo una sobrina de 3 años y otra que tiene 7 meses, y es increíble cómo sí saben, o sea, ellos sí saben, solo que uno cree que no, pero sí, ellos saben. Por ejemplo, mi sobrina, no sé, ella quería como algo, ya no recuerdo bien, y yo le dije, no, Monse, yo no te puedo dar eso. Creo que era un dulce porque ya se lo había dado. Y ella se puso a llorar y luego llegó y me dijo,
te perdono, tía. Y, ya, y yo, sí, porque me dijo, te perdono porque me hiciste llorar, ¿sí? Entonces, seguramente desde mi lógica, yo dije como no, lo que yo hice fue otra cosa, ¿sí? Pero ella también interpretó sus sentimientos de otra manera y tiene 3 años, ¿sí? Entonces también es un poco como que yo también escucho eso mucho, como los estudiantes no saben escribir, no saben leer, no saben nada, no, sí, como que no saben nada y uno dice, bueno, ¿y será que eso es cierto? ¿O será que eso también se ha filtrado en nuestros discursos, ¿sí? Porque siento que de pronto no es así, de pronto sí, no les gusta leer Shakespeare, no les gusta leer Cien años de soledad, pero sí que leen un montón de, por ejemplo, los estudiantes con los que yo estuve el año pasado les gustaba mucho Webtoon y les gustaba leer cómic y les gustaba leer El lamento de la sirena, Novio zombie y así puedo seguir y seguir. Entonces yo decía, o sea, sí leen. De pronto no lo que a uno le gustaría que leyera, pero sí leen y también escuchan música y también hacen un montón de cosas. Solo que siento que también es importante como aprender a conocerlos, ¿no? Y como darles como esa importancia, ¿no? Como no siempre como desde la tabula rasa, pues diciéndolo en esas palabras porque no encuentro otras, sino que ellos también tienen su propio mundo. El problema es más bien cómo los acercamos a que ellos escuchen a ellos mismos, a que ellos crean en ellos mismos, a que ellos puedan como explorar su mundo interior y el mundo exterior, ¿sí? Entonces creo que la poesía sí da muchas respuestas desde ahí. Entonces, un momento es la sensibilización, otro momento es experimentar con los sentidos. Y en esto, pues hay muchos ejemplos en la literatura, ¿no? Está, por ejemplo, bueno, cuando elegí esta imagen, que es el nombre que recibe el olor que produce la lluvia al caer sobre los suelos secos, pensé en el perfume, como cuando uno está leyendo el perfume, la novela, también puede como sentir el aroma, ¿no? Sobre todo como en la plaza, cuando él está describiendo como el nacimiento en la plaza, está el olor a pescado, está como toda esa como suciedad, toda esa, ¿sí? Como uno también puede oler en la poesía, incluso esos, sí, el olor al café, no sé, o sea, como que en la poesía también están esos olores, pero no sé, en los poemas que llegan al concurso a veces queda como, no aparecen olores, entonces, bueno, pues podemos experimentar. Otro ejemplo de experimentar con los sentidos, aquí traje las magdalenas de Marcel Proust y es como unas galletas logran evocar tanto en la literatura. Entonces, también podemos hacer juegos con los estudiantes en hacerles probar cosas, no sé, sí, o sea, cómo también podemos con esta experimentación evocar para la escritura poética. También desde el cuerpo, porque también a veces el énfasis está muy sentado sobre la escritura, como que el fin último es escribir, escriban, ¿sí? Pero siento que también es importante darle como ese énfasis a lo oral, a la oralidad, ¿no? Y al cuerpo, como un gesto habla tanto, por ejemplo, los pies de esta escultura, eh, sí parecieran, desde mi lectura, no sé si de pronto hayan otras lecturas, son como unos pies infantiles, como de un niño o de una niña, y como ese gesto demuestra como una timidez, ¿sí? Entonces, como también como maestros es importante que nosotros leamos esos signos y también que los enseñemos a leer a los estudiantes para que ellos mismos aprendan a leerlos en su propio cuerpo. Entonces, lo que decía el profe es que ellos no saben expresar o no saben lo que sienten. Eso es cierto. Incluso como adultos a veces nosotros no sabemos qué es lo que sentimos, ¿no? Entonces, a veces la escritura nos ayuda a saber qué es lo que se está viviendo. Les decía esta mañana, yo tuve una situación, no, pues yo tengo una situación, una enfermedad desde que soy un bebé y yo hasta ahora, como hasta 30 años después, vengo a entender muchas cosas de mi cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, alimentos que de verdad no me hacían nada de bien y yo los comía sin saber
que de verdad me causaban mucho malestar. O, por ejemplo, sí, o sea, cosas que yo he pensado como, bueno, pero yo llevo 30 años viviendo en este cuerpo y cómo es posible que hasta ahora me dé cuenta. Y muchas veces con los sentimientos pasa igual, ¿sí? Como que uno no sabe muy bien qué es lo que está sintiendo y la escritura y el arte, no solo la escritura, el arte ayuda justamente a eso, a que uno reconozca qué es lo que está sintiendo. Es un poco como hacerlo sin saber que lo está haciendo, o sea, sentarse a escribir, sentarse a pintar, y estas son como algunas maneras, algunas claves para aprender a leer, a aprender a escucharse, ¿no? Aprender a conocerse a sí mismo, ¿no? Bueno, qué otro momento de la didáctica de la poesía podemos tener? Una vez ya hay una sensibilización, hay una experimentación de pronto con los sentidos, puede haber un juego de palabras, juegos imaginarios, figuras retóricas. A veces pareciera que la poesía se acaba únicamente en la metáfora, ¿sí? Entonces un montón de metáforas, pero bueno, ¿y qué pasa con las otras figuras retóricas? Hay una que es muy chévere para jugar con los niños y es la gitanjáfora, que es crear nuevas palabras, ¿no? Y es crear nuevas palabras que también tienen que ver con el sentido del poema, que tienen que ver con el ritmo, ¿sí? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Hacer listas de palabras. A mí me gusta mucho este juego porque tiene que ver mucho con esa máxima de conócete a ti mismo, pero el problema es práctico. Bueno, pero ¿cómo yo hago para conocerme a mí mismo? Y hacer listas de palabras a mí me ha parecido un buen método tanto para mí como con los estudiantes. Este juego lo saqué sobre todo de la escritora japonesa del siglo I, que se llama Seisho Nagon. Ella tiene el diario de cabecera o libro de almohada, que es precioso. Entonces ella en ese siglo hacía listas de cosas que le parecían elegantes, cosas que le disgustaban, cosas que la ponían feliz, cosas que la alegraban, ¿sí? Entonces, estas listas de palabras pues ayudan justamente a practicar, ¿no? A practicar la escritura, a practicar esa expresión, a conocernos a nosotros mismos, a hacer esos juegos de palabras, es muy chévere. El diccionario de las letras, así como está el diccionario de las palabras que nos ayuda justamente a saber el significado de una palabra y transformarlo, ¿no? Porque digamos puede estar la definición de la palabra perro, un animal, mamífero, ¿sí? Pero seguramente si uno le pregunta a un niño, bueno, y si a ti te tocara decir que es un perro, pues diría otra cosa. Un ejemplo que siempre lo recuerdo, que está en el libro el libro de Prometeo, de Gulliver, los talleres de Gulliver del Festival de Poesía de Medellín, es que a un niño le preguntaron qué es la metamorfosis. Entonces, claro, la profesora hizo todo un ejercicio de decir, es una transformación de una forma a otra. Y entonces el niño explica, metamorfosis es como cuando es una transformación, como por ejemplo, cuando un caballo se transforma en unicornio, ¿sí? Entonces ahí ya hay un tratamiento poético, artístico en una palabra. Y podemos empezar así sobre todo en primaria, con los niños. Claro, con los adolescentes también se puede hacer. Ellos también se prestan mucho, sino que también depende como de la dinámica de las relaciones con el profesor, ¿no? También de eso depende, decía o dice Rodolfo Linás, o Ginás, no me acuerdo cómo se pronuncia, que para el aprendizaje es necesario también esa mediación anímica, esa mediación entre las emociones. Entonces depende mucho también como de esa química. Hay grupos con los que no tiene mucha química y hay otros con los que no mucha, ¿no? Y bueno, pues de eso también va a depender. El diccionario de las letras que les cuento tiene que ver con elegir diferentes letras del abecedario y a través de las relaciones entre palabras hallar algo más que diga la letra. Por ejemplo, con los estudiantes de FUNSA del año pasado, lo que hicimos fue elegir 3 palabras de una letra, por ejemplo, y bueno, ellos elegían las palabras fueron avión, amor,
y abeja. Entonces, lo que yo les preguntaba era, bueno, en qué se relacionan esas tres palabras? Además de que empiezan por la letra A. Entonces, una niña dijo que, que con los tres se podía volar, ¿sí? Entonces, dijo que la abeja volaba, que el avión volaba y que cuando uno estaba enamorado también sentía que volaba. Les estoy hablando de una niña como de 9 años, 9, 10 años, ¿sí? Y esa claridad me gustó muchísimo. Entonces, decidimos entre todo el grupo que la A se refería a palabras que tenían vuelo, ¿sí? Y bueno, así seguimos con la B, me acuerdo de la G, por ejemplo, que eligieron gruñido, garra y no me acuerdo la otra. Y ellos decidieron, bueno, entre todos decidimos que la G tenía que ver como con todo lo que era como muy animal, ¿sí? Como, sí, animales, pero como animales, como un sentido animal prehistórico, no sé, algo así, fue lo que habíamos decidido. Y eso les gustó muchísimo ese juego. Entonces, luego llegaron con nuevas palabras, fue muy bonito. Hacer preguntas. Dice Carl Sagan que ninguna pregunta es estúpida, y es cierto. Hay una película que se llama El enigma de Casper Hauser, que fue un hecho real, y entonces hay un momento de la película, es que es un niño que, bueno, es un adolescente que lo encontraron, o más bien lo sacaron de una torre en la que había vivido desde bebé, o no sé, desde muy niño. Él no sabía hablar, no sabía caminar, no sabía nada. Ese niño no sabía nada de verdad. Y entonces un profesor lo acogió y le empezó a enseñar todo. Y este joven, este muchacho, Casper Hauser, le pregunta, bueno, ¿y para qué sirven las mujeres? Sí, entonces pareciera una pregunta como muy tonta, ¿no? Como una pregunta de un niño de pronto, no sé, pero es una pregunta filosófica, sí, es una pregunta importante que incluso, ¿cómo se respondería algo así, no? Luego él pregunta, ¿para qué sirven los hombres? Él pregunta, bueno, le hacen como una pregunta de lógica, que es que si hay dos pueblos, unos dicen la verdad, los otros dicen la mentira, y cómo lo resolvería para saber si él tiene que ir a un camino, el de la verdad, y cómo haría para resolverlo, ¿no? Eh, y él le daba una respuesta alternativa al profesor de lógica. Él dice que le preguntaría que si, que si él es un sapo, y el que dice la mentira diría que sí, y el que dice la verdad diría que no, y con eso lo resolvería. Pero como no era la respuesta que esperaba el profesor, entonces lo reprobó, dijo que estaba mal. Y a veces hacemos eso, ¿sí? A veces como profesores, como que no es la respuesta que yo espero, entonces no, como que se censura. Entonces es también como ser muy cuidadosos como con ese tipo de respuestas que uno espera que los estudiantes digan. Bueno, resignificar las palabras, como por ejemplo esa de qué significa la palabra metamorfosis. Juegos de oralidad. Les decía esta mañana que a mí me gusta mucho emplear juegos de cartas. Entonces, asignarles roles a través de cartas. Hay un juego de un francés que se hizo muy popular como en el año 2010 más o menos, que se llama El juego de los lobos y los aldeanos, y sobre todo sirve mucho para los estudiantes de bachillerato. Ese juego me gusta mucho porque al ser un juego de rol, entonces sitúa a todos los participantes en otra época, y cuando ellos tienen que hablar como si fueran un aldeano, por ejemplo, ¿sí? Entonces decir en su vida cotidiana qué hace, ¿sí? Entonces estos juegos de oralidad, además de que les gusta mucho a los jóvenes, también ayudan, pues sí, a trabajar el discurso, a trabajar justamente el lenguaje. La mímica, porque como les digo, siempre el énfasis está, o hasta ahora el énfasis ha estado en la escritura, y la oralidad queda un poco relegada, entonces la mímica también va a ayudar muchísimo a estos juegos de palabras, juegos imaginarios. Hay libros en los que estos juegos imaginarios, a través de preguntas, son muy populares. Hay un juego no me acuerdo el nombre, es de Naranjo, creo que es Javier Naranjo, no me acuerdo muy bien. Y entonces él fue por diferentes partes de Colombia y le preguntaba a los niños, bueno, ¿qué es el color blanco? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el cielo?
creo que se llama La Casa de las Estrellas, si no estoy mal el libro, y los niños siempre dan respuestas muy creativas y poéticas, ¿sí? O sea, como que para ellos es muy natural justamente todo esto de la materia poética. Bueno, sigamos al siguiente aspecto, que es la poesía toma forma con la lectura en voz alta. Yo tomé este texto, que es un texto de una de las estudiantes que participó en el taller de poesía para estudiantes, y pues decidí tomarlo para justamente ilustrar esto de la forma con la lectura en voz alta. A mí me gustaría que lo leyera algún profesor, pero pues como la plataforma no lo permite, lo leeré yo. Y dice así: estoy nuevamente escuchando el viento mezclado con su dulce y melodiosa voz. La veo a ella como la luz de mi vida reflejada en la luz de esta conversación. Cada vez que sonríe siento que la silla en la que estoy sentado no es suficiente para cargar el sentimentalismo que llevo día a día, aunque la persona que se apoya a su lado también me habla. Mi cabeza solo tiene lugar para ella. ¿Sí? Entonces, en ese ejercicio de lectura yo noté unas rimas y me parece que realmente la forma de este texto no es prosa, sino que va en verso. Y quedaría así, según yo le propondría a Melissa. Claro, hay que revisar algunas cosas y ya ahorita haremos ese ejercicio. Entonces sería: estoy nuevamente escuchando el viento, mezclado con su dulce y melodiosa voz. La veo a ella como la luz de mi vida, reflejada en la luz de esta conversación. Cada vez que sonríe siento que la silla en la que estoy sentado no es suficiente para cargar el sentimentalismo. Entonces aquí él iría en el otro verso, el sentimentalismo que llevo día a día. Aunque la persona que se apoya a su lado también me habla, mi cabeza solo tiene lugar para ella. Entonces es en la lectura en voz alta que uno puede decir: ah, sí, mira, deja este verso así, él mejor déjalo en el otro verso. ¿Qué le diría yo a Melissa? Y se lo dije en el correo que le envié. Esta expresión, su dulce y melodiosa voz, eso es un lugar común. ¿Por qué razón? Se ha escuchado tanto que uno lo vuelve a leer y como que dice, le hace ruido, como que no lo convence, ¿sí? Hay una imagen aquí que es un poco, que le hace falta trabajarse. ¿Cuál imagen? La veo a ella como la luz de mi vida, ¿sí? Entonces, como yo le diría a Melissa, que cómo sería la luz de la vida, sí, o sea, que trabaje esa imagen. Le diría: mira, deberías trabajar esta imagen reflejada en la luz de esta conversación, eso me gusta, ¿sí? Y bueno, y de aquí en adelante me parece que es muy bonito lo que ella expresa. Y le diría también el sentimentalismo, ¿no? De pronto, si esa es la palabra adecuada para este poema, le diría: mira, piensa si este sentimentalismo y este que llevo día a día, ¿sí? Para que ella pudiera revisar su poema y darle mucha más fuerza. Por otra parte, es la autenticidad, y es lo que vamos a hablar ya ahorita sobre el final del taller, y es